¿Qué tal, amigos? Es un gusto y un placer, ¿verdad? Para mí saludarles nuevamente en este su canal, estudiando el verbo, ¿verdad? Y les invito para que se suscriban, para que puedan ver nuestros videos que tenemos en este canal, ¿verdad? Que es para todos ustedes, y que puedan ustedes ayudarse y ser bendecidos por Dios de cada uno de ellos. Como siempre, en esta ocasión vamos a repasar la lección de escuela sabática, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que nos acompañen hasta el final y que puedan resultar bendecidos por Dios, de su palabra, de sus consejos y de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, sobre todo para todos aquellos que hacen su voluntad. Pero antes, como siempre, estimados hermanos y amigos, vamos a ir en oración a Dios. Así que quiero invitarles a que inclinen su rostro y cierren sus ojos en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, porque solamente tú lo mereces, y te agradecemos, Padre eterno, por el regalo de esta mañana, por la vida, y porque nos das la oportunidad, Padre eterno, de poder ir hasta tu trono celestial y solicitarte nuestros favores, Señor. Señor, te alabamos y glorificamos, que es nuestro principal objetivo en esta mañana, porque reconocemos, Padre eterno, que eres un Dios grande de misericordia y tardo para la ira, que ciertas son tus obras, rectos son tus caminos y justos son tus juicios. Por eso, Padre eterno, no nos cansamos de alabarte y de glorificarte. Habítanos en esta hora con poder, bendícenos con tu palabra, Señor, danos entendimiento para que podamos descubrir, Padre eterno, en cada palabra el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias por todo, Padre eterno, porque te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El título de esta lección, estimados amigos y hermanos, se llama Anhelo de más. Anhelo de más. En la vida, sin duda, tenemos muchos anhelos. Anhelos que son justos, anhelos que son verdaderos, pero como seres humanos, caídos, muchas veces tenemos anhelos de más, anhelos que nos llevan por caminos equivocados. Por eso, en esta hora vamos a estudiar esta lección que es muy interesante para cada uno de nosotros. Vamos, como siempre, a leer, a presentar el versículo de memoria, y vamos a tratar de comentar un poco acerca de él, porque es importante este versículo de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 10? Dice, quiero invitarles para que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, la Biblia, me acompañen a 1 Corintios 10:6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y aquí, en este versículo, se encuentra el punto central, ¿sí?, de la lección. Para que no codiciemos cosas malas. Vamos a ver qué dice el comentario bíblico adventista al respecto, ¿verdad? Cuando habla de ejemplos, es decir, de ejemplos que no debemos imitar, ¿verdad?
Los castigos que le sobrevinieron a los israelitas en su viaje hacia Canaán, de Egipto a Canaán, fueron ilustraciones de lo que seguramente le sucederá al pueblo de Dios, que disfruta de tan abundantes bendiciones y favores en su viaje hacia la Canaán celestial. Si comete las mismas faltas y desobedece a Dios como lo hicieron las huestes de Israel en el desierto, ¿verdad? Los cristianos que desobedecen al Señor serán castigados tan ciertamente como lo fueron los israelitas con sus actos de rebeldía. Un mayor conocimiento de Dios que el que poseen otros no autoriza a dejar de lado cualquiera de los mandamientos divinos. Por el contrario, tal conocimiento significa una responsabilidad mayor de responder estrictamente a todas las enseñanzas de Dios. La desobediencia en semejantes circunstancias, es mucho más grave que en el caso de los que no tienen tanta luz, ¿verdad? Los que no. Ahora, acerca de la codicia, literalmente, para no ser nosotros codiciadores de cosas malas, para que no fuéramos codiciadores de lo malo, los israelitas eran habitualmente dominados por un deseo desordenado. No eran guiados serenamente por la razón, sino por los impulsos de pasiones y apetitos pervertidos, ¿verdad? Hay peligro que el pueblo de Dios repita el error que Israel en este respecto. Esto es evidente por las amonestaciones que se encuentran en los pasajes como en Malaquías 24, 37 al 39 y Lucas 17 del 26 al 30. Ahora, codiciaron los israelitas, ¿verdad? La palabra griega epitumeo significa desear ardientemente, tener un deseo desordenado, desear algo que va más allá del límite de lo legítimo, ¿verdad? De lo legítimo. Y ahora vamos, si ustedes me permiten, a entrar como siempre, a una pequeña introducción que viene en la lección de esta semana. Todos los modelos no son los originales, sino que funcionan como símbolos originales. Un modelo nos ayuda a captar la esencia del original, pero nunca podrá sustituirlo. Existe para ayudar a las personas a entender mejor de qué se trata el original, ¿verdad? Las escrituras están repletas de modelos en miniatura, de actividades e instituciones que apuntan a mayores realidades celestiales. Ahora, repasaremos el estudio sobre el capítulo 4 de Hebreos. Y tocante a este asunto, estimados amigos y hermanos, el mundo ha abusado de los símbolos y argumenta que dichos símbolos representan solamente, ¿sí?, un deseo legítimo, pero muchas veces detrás de ese deseo legítimo está algo pervertido, como en el caso de la adoración de imágenes, en el caso de la adoración de ídolos, ¿verdad? Hay un engaño con lo que usted y yo debemos estar alertas. Los autores del Nuevo Testamento presentan las historias registradas en el Antiguo Testamento como símbolo de las realidades espirituales. Así, Pablo presenta
el cruce del Mar Rojo como un símbolo del bautismo del creyente. Juan el Bautista presenta los sacrificios de animales realizados en el templo como símbolo de la redención efectuada por Jesús. Y en el libro de Hebreos podemos ver el sábado de la creación y la conquista de Canaán como símbolos del descanso que Dios otorga a su pueblo. Vamos a analizar un poquito esto que acabamos de ver, ¿sí? Y vamos a dividirlo en tres partes, ¿verdad? Número 1, ¿qué significa el símbolo del bautismo? Es que se encuentra ahí en 1 Corintios 10, del 1 al 4. En segundo lugar, vamos a ver el símbolo de la redención, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 36. Y tercero, el símbolo del descanso, donde vamos a dividir este punto en tres partes: entrar en reposo, no entrar en reposo y el reposo futuro, ¿sí? Todo esto ahí en el libro de Hebreos, en los capítulos 3 y 4 de este libro. Así que vamos con el primer punto: símbolo del bautismo. Para ello quiero invitarles rápidamente a que vayamos al libro de 1 Corintios capítulo 10. Ahí donde estábamos, 1 Corintios capítulo 10. Versículo 2. Versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Un símbolo es un ejemplo que nos ayuda a comprender una cosa. Y quiero hacer énfasis en esto, ¿verdad? Muchas veces utilizamos símbolos, pero no todos los símbolos tienen una legitimidad al presentarlos, ¿verdad? Porque puede ser que detrás de ese símbolo haya un engaño, ¿verdad? En el caso de los símbolos que utiliza la Biblia, que utilizan los autores de la Biblia, sin duda hay una razón muy particular y autorizada por Dios. El símbolo del bautismo, ¿verdad? Un símbolo es un ejemplo que nos ayuda a comprender otra cosa. El relato del éxodo de Israel está repleto de símbolos que nos ayudan a comprender las realidades espirituales. Del santuario, por ejemplo, Pablo dice concretamente, era símbolo para el tiempo presente. Para el tiempo presente, ¿verdad? Entonces vemos que por un lado está el símbolo y por otro lado está la realidad. El hecho de cruzar el Mar Rojo, Israel dejaba la esclavitud de Egipto y entraban bajo la nube en una nueva vida de libertad, ¿verdad? Este símbolo, ¿verdad? Su realidad era el bautismo, ¿sí? Que representa dejar la vida de esclavitud, dejar el pecado para entrar a una nueva vida en Cristo. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Romanos. Libro de Romanos, al capítulo 6. Versículos 4 y 11. Romanos 6, 4 y 11. Miren lo que dice la palabra de Dios: porque por el bautismo fuimos bautizados, sepultados con él en su muerte,
para que así como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Una vida nueva. Una vida nueva. Versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor. Y como símbolo, Dios les proveyó el maná para alimentarse. Y la realidad es que ese símbolo, ese maná, era Jesús, porque Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Jesús es el pan de vida. Y ahí mismo el símbolo, el agua que bebieron representaba, el agua que salía de la roca representaba en su realidad a Jesús como el agua viva. Quiero invitarles para que vayamos a el Evangelio de Juan y veamos primero cómo Jesús es el pan de vida. En el capítulo 6, versículo 48, miren lo que dice: yo soy el pan de vida. Ese mismo pan de vida fue el que dio, o el que Dios proveyó de maná para que se alimentaran los israelitas. Y en el capítulo 4, ahí mismo, el Evangelio de Juan, versículo 10, dice Jesús: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te dará agua de vida o agua viva. Agua viva. Jesús es el agua viva. El agua viva. ¿Verdad? Quisiera poder ampliar un poquito más este comentario de Juan 4:10. Así que, si me lo permiten, vamos a ir al comentario bíblico adventista para ver si podemos ampliar un poquito más este comentario. Cuando Jesús habla del don de Dios, es decir, Jesús mismo, como lo aclara la cláusula siguiente, él no aparentaba ser sino un viajero cansado y sediento, pero el ofrecimiento del agua viva superaba lo que la mujer había comprendido. Aunque el pedido de Jesús parecía extraño, había en él algo aún más misterioso. Lo significativo en cuanto a Jesús no era que fuera judío, sino que él era y es el don de Dios. El don de Dios. Quiero leer nuevamente esa cita de Juan 4:10. Dice Jesús: si conocieras el don de Dios, es decir, si conocieras a Jesús, le dice a la samaritana, ¿verdad? Si conocieras a Jesús, si me conocieras a mí, ¿verdad? Jesús está por presentarse a la mujer como el Mesías, y aquí con mucho tacto la induce a comprender que hay mucho más implicado de lo que se ve a primera vista. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice Jesús, yo soy la verdad, quiere decir, yo soy lo real, la realidad. Todo lo demás solamente es símbolo. Todo lo que vemos nosotros son símbolos, ¿verdad? Pero en el caso de lo que se presenta en la Biblia, tiene mucho más sentido para nosotros
y representa una gran bendición, ¿verdad? Representa también una gran bendición. Jesús le quería decir a la samaritana, tú puedes satisfacer mi sed física, pero yo puedo satisfacer la sed de tu alma, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa agua viva? Del griego urdor significa agua fresca, agua que fluye o agua que da vida, de acuerdo también a Ezequiel 47:9. Y Jesús aquí se refiere a sí mismo, a sí mismo. El profeta Jeremías hablaba de Jehová como la fuente de agua viva. La mujer pensó que Jesús se refería al agua de un manantial en contraste con el agua comparativamente quieta del pozo. Pero si Jesús tenía acceso al agua viva literal, ¿por qué tenía que pedirle a ella agua de beber? ¿Verdad? Solamente fue un pretexto para encontrarse con ella y glorificar, ¿sí?, en su persona el nombre de Dios, sin duda, ¿verdad? Sin duda. Pasemos al siguiente punto, símbolo de la redención. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 36, miren lo que dice: y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista estaba ahí en el Jordán, ¿verdad? Y notó que Jesús venía hacia ellos y dijo a sus oyentes, a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios, como símbolo de redención, ¿verdad? Símbolo de redención, teniendo en cuenta que la sangre es símbolo de la vida, de acuerdo a Levíticos 17:11. ¿Qué lecciones se desprenden de los sacrificios mostrados en Levítico 4:32 al 35 y que Juan dice que son símbolo de Jesús? Veamos. Como símbolo, el oferente se coloca o coloca sus manos sobre el cordero y confiesa sus pecados. Al hacerlo, ¿sí?, como resultado de eso, confesamos también nuestros pecados a Jesús. Ahora, como símbolo, ¿qué significa degollar el animal? El símbolo es degollar al animal. Ahora, la realidad es que reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados. Otro símbolo más: el sacerdote pone sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto. ¿Qué significa esto? En realidad, la sangre que Jesús derramó en la cruz tiene poder para redimirnos. Otro símbolo más: se quema la grosura sobre el altar. Y en realidad, ¿qué significa? Rendimos nuestra vida a Jesús. Otro símbolo más: el sacerdote hace expiación por el pecado. En realidad, ¿qué significa? Jesús expía el pecado. Jesús expía el pecado, ¿verdad? Entremos al tercer punto, donde hay tres aspectos interesantes que debemos considerar, ¿verdad? Hay tres aspectos. El punto que vamos a considerar es el símbolo del descanso. Es el último punto. De ahí se van a desprender tres aspectos: entrar en reposo, entrar en el reposo, no entrar en el reposo, y el reposo futuro. Entonces vamos al símbolo del descanso, entrar en reposo, ¿verdad?
entrar en reposo. Para ello quiero invitarles nuevamente para que veamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 3. Vamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, en Hebreos capítulo 4 versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero los que creíamos hemos entrado en reposo conforme a lo que él dijo. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es eso? En Hebreos 3 y 4, Pablo entra de lleno en el tema del descanso, usando símbolos tomados del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Dios prometió un descanso para el pueblo de Israel cuando poseyeran la tierra de Canaán. Sin embargo, solo pudieron entrar en ese reposo los que creyeron y perseveraron. ¿Verdad? Vamos a considerar ahí mismo el versículo 2. Miren lo que dice. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando lo oyeron no la acompañaron de fe. Muchos podemos obedecer, ¿verdad? Como en el caso de lo que comentó Jesús, de dos hijos que fueron llamados por su padre, ¿sí? Y esta especie de metáfora, ¿verdad?, o parábola presentada a los sacerdotes judíos cuando interrogaban a Jesús de con qué autoridad hacía todo lo que hacía, y él les contestó: yo les voy a decir con qué autoridad les digo si me responden a esto, ¿verdad? Y presentó a dos hijos, uno que el padre lo mandó a hacer una labor y le dijo: sí lo voy a hacer, pero no lo hizo. Y el otro que dijo que sí lo iba a hacer y no lo hizo, ¿verdad? Entonces Pablo no toma este ejemplo, sin embargo toma de una manera perfecta o magistral el éxodo del pueblo de Israel, ¿sí? Y de aquellos que sí obedecieron, ¿sí?, a Dios, y de aquellos que se negaron a hacerlo, ¿verdad? Y de algunos que supuestamente le obedecieron pero sin fe. Dios prometió un descanso para Israel cuando poseyeran la tierra de Canaán. Sin embargo, solo pudieron entrar en ese reposo, en primer lugar, los que creyeron y perseveraron, ¿verdad? Para descansar en Cristo, debemos confiar plenamente en sus promesas, creerlas completamente y perseverar cada día en comunión con Él, en nuestra comunión con Él. ¿Dónde se encuentran estas promesas? ¿Cómo creer en ellas? ¿De qué manera debo perseverar leyendo la palabra con fe? Nuevamente quiero invitarles para que vayamos ahí mismo a esa cita de Hebreos 4:2. 4:2. Porque la buena nueva se nos ha anunciado
a nosotros lo mismo que a ellos. ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo murió por nuestros pecados y que está intercediendo por nosotros allá en el cielo, en el trono celestial, en el santuario celestial, ¿verdad? Sigue diciendo el apóstol, pero de nada le sirvió el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Cuando tenemos fe, cuando confiamos en Dios, obedecemos seguramente, ¿verdad? Versículo 12. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne sus pensamientos e intenciones del corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, nos vemos confrontados con nuestra realidad. Y el Espíritu ahí, el Espíritu de Dios, hace una obra perfecta, una obra que nos hace reflexionar acerca de lo que somos en realidad y de lo que nos hace falta, ¿verdad? Y si somos hipócritas o somos leales y fieles y obedientes, ¿sí? Y si hacemos las cosas por fe o solo las hacemos por compromiso, ¿verdad? Pasamos al siguiente aspecto del reposo de esta lección. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de recuerden que estamos viendo el símbolo del descanso. El símbolo del descanso, ¿no? El símbolo del descanso. El símbolo del descanso. Bueno, otro aspecto del símbolo del descanso es no entrar en el reposo. Primero, vimos que un símbolo del reposo es entrar en el reposo, ¿verdad? Y vimos que es necesario, al recibir la buena nueva, ¿sí? Hacer las cosas por fe. Y el otro aspecto es no entrar en el reposo. Y en el libro de Salmos, capítulo 95, versículo 11, miren lo que dice: por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. El pensamiento de Pablo en Hebreos 4:3 puede parecer confuso. ¿Qué tiene que ver el juramento de Dios con el sábado y la creación? Recordemos que hablamos de símbolos. Pablo usa la desobediencia del pueblo, por lo cual no entraron en Canaán, como símbolo del rechazo de Jesús de Israel como nación. El problema aquí es que muchas veces seguimos sordos y ciegos, y a pesar de las experiencias, los ejemplos y de las pruebas que Dios nos da,
para que podamos vivir por la fe, seguimos rebeldes, ¿verdad? Seguimos rebeldes. Entonces Pablo utiliza la desobediencia del pueblo, por lo cual no entraron en Canaán, como símbolo del rechazo de Jesús como nación. Cada que nosotros nos rebelamos a Dios, rechazamos la justicia de Cristo. Aunque Dios había determinado desde el principio de la creación que sus hijos tendrían reposo, no todos lo alcanzan. El descanso prometido es el reposo del alma, que se produce con la entrega plena a Cristo y con la integración de la vida al propósito de Dios. Vamos a leer por lo menos una cita al respecto. Para ello quiero invitarles a que vayamos al libro de Isaías, al capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Así ha dicho el Señor, el Santo de Israel: la salvación de ustedes depende de que mantengan la calma. Su fuerza radica en mantener la calma y confiar en mí. Y confiar en mí, es decir, tener fe en mí, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra es en el Antiguo Testamento. Vamos a una cita del Nuevo Testamento, ahí en Mateo 11, versículo 29. Al hablar Jesús acerca de ayudar a todos aquellos que están cansados y fatigados, dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Jesús está comprometido a que entremos en reposo. Y lo único que pide para que eso se cumpla es que vayamos a Él. Dice: vengan a mí, todos ustedes. La única condición de esto es que vengamos a Jesús. Queremos descanso, queremos entrar en reposo. La única solución está en Cristo. Todavía estamos a tiempo de entrar en este reposo, pero es urgente que tomemos ya la decisión. Hay un plazo para entrar. Hoy, ¿verdad? Hoy. Vamos a regresar nuevamente al Salmo 95 y vamos a considerar el versículo 6 y 7 para entender esto más claramente. Dice: vengan y rindámosle adoración, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Si hoy escuchan ustedes mi voz, ¿sí? La condición es que vayamos a Cristo Jesús, todos. No solamente el pueblo remanente, ¿verdad? Sino todos estamos invitados, ¿verdad? Todos estamos invitados. El símbolo del descanso tiene otro aspecto, el reposo futuro. Y para ello quiero invitarles para que vayamos a Hebreos 4:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a leer Hebreos 4:8. Hebreos 4:8. Vamos a tomar la palabra de Dios. Hebreos
4:8. Si Josué les hubiera dado el reposo, no había hablado después de otro día. ¿Qué? Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después otro día. ¿No fue Josué el que introdujo al pueblo de Israel al reposo a la entrada de Canaán? ¿No era este el reposo del cual hablaba el Salmo 95 que usa Pablo aquí? ¿De qué estaba hablando Pablo? Volvamos a los símbolos. Hay un reposo futuro vinculado a la Canaán celestial y al sábado, ¿verdad? De acuerdo a los versículos 10 al 11. Vamos a leerlo rápidamente. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. ¿Verdad? Desobedecieron. El reposo refleja el descanso de Dios en el primer sábado de la historia. Significa que podemos cesar de nuestras obras y confiar en su salvación. La mejor preparación que podéis tener, dice Eliana G. de Huay, ahí en nuestra elevada vocación del 28 de diciembre, la mejor preparación que podéis tener para la segunda venida de Cristo y por tanto para la entrada en la Canaán celestial es descansar con fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida. Debes creer en Cristo como en un Salvador personal, ¿verdad? Sigue diciendo ella, ahí en su matinal, a fin de conocerles del 5 de junio, seremos salvados eternamente cuando entremos por las puertas de la ciudad. Entonces podremos regocijarnos de que somos salvados, eternamente salvados. Pero hasta entonces necesitamos prestar oídos a la admonición del apóstol de la cita de Hebreos 4:1. Tener un conocimiento de Canaán, cantar himnos de Canaán, regocijarse en la perspectiva de entrar a Canaán, no llevó a los hijos de Israel hasta las viñas y olivares de la tierra prometida. Tan solo podían hacer la suya, en verdad ocupándola, cumpliendo con las condiciones, ejerciendo fe viviente en Dios y aferrándose a sus promesas. Y es el mismo consejo que hoy necesitamos nosotros llevar a cabo. Aferrarnos, ¿verdad?, con fe, una fe viviente en Dios, a las promesas de Él, ¿verdad? Solo así podemos hacer nuestra la verdad de ocupar la Canaán celestial, ¿verdad? Vamos a cerrar este repaso de lección esperando que hayamos sido lo más claro posible y se haya entendido esta lección titulada Un anhelo de más, un anhelo de más. La relación entre el reposo divino como experiencia y el sábado como su símbolo es explicada de manera conveniente por E.J. Wagner. Miren lo que dice o dijo en su momento. El reposo en el Edén era el reposo sabático. El sábado es un pedazo del Edén que nos queda hasta que el Edén sea restaurado. Aquel que guarda el sábado como Jesús lo hizo, como Dios le dio para ser guardado, goza del reposo que el Señor Jesucristo tiene en el cielo. Pero, ¿cómo puede alguien guardarlo? Por la fe. Que este sábado sea la oportunidad para participar del reposo que hoy nos concede
Dios. Gracias, estimados hermanos, por acompañarnos hasta el fin, y queremos invitarles para que nos acompañen también en la siguiente lección. Hasta pronto.